Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3441 a 3450. En la imaginación del tuerto. Solo tenía que decir la identidad de la organización Serpiente Humana. Entonces esos tipos en Woking no deberían atreverse a seguir moviéndose. Después de todo, el poder de la organización de la Serpiente Humana es extremadamente extenso. E incluso puede perseguir a los altos niveles de varios países. Incluso en la cima del estado que envió tropas para rodear y suprimir las islas de Vietnam Occidental. Había personas de la organización Serpiente Humana. Entonces, ya que era miembro de la organización Serpiente Humana, ciertamente no se atreverán a seguir y abrir fuego para atacarte a ti mismo. Como esperaba el tuerto. Se quedó atónito después de escuchar la voz. Todos descendieron hacia el tuerto. ¿Estás seguro de que eres miembro de la organización Serpiente Humana? Todos hicieron lo posible por reprimir sus emociones, de lo contrario tenían miedo de no controlarse antes de que terminar de hablar. Subieron con el cuchillo de la sandía y cortara al tuerto. ¿Tienes miedo? Nuestra organización Serpiente Humana es poderosa, será mejor que me dejes ir ahora, y si no tienes miedo de que la Serpiente Humana se ocuparan de la esclavitud. Si te atreves a tocarme, la organización Serpiente Humana vendrá mañana y destruirá a los cazadores de la noche oscura. En la distancia también. Escucharon las palabras del tuerto una tras otra. El pensamiento que acababa de surgir en sus ojos se hizo añicos de nuevo en un instante. Incluso los cazadores que fueron esclavizados por la organización Serpiente. Nadie en esa facción sabía dónde estaba su campamento base. Pero su red de relaciones está muy infiltrada. Tal vez la esposa que está cerca de ti sea miembro de la organización Serpiente Humana. Una pareja en ese momento. El esposo sabía que su esposa, que había estado juntos durante tantos años, en realidad era miembro de la organización Serpiente Humana. Los tatuajes en el cuerpo no son para aumentar el gusto, sino Matthew Larson, que de repente suspiró suavemente. El cielo tiene un camino, no vas, el infierno no tiene puerta, te decías. No estimulas instantáneamente el poder de ataque de los sindicatos, o incluso directamente duplicó. ¿Cuál? Al escuchar la voz presumida de un solo ojo, los ojos de Hwang se pusieron rojos. Sacó una lavada de pintura facial directamente detrás de él y la sostenida en su mano. Los músculos de su cuerpo parecían empezar a retorcerse. Hermanos, constantemente escuchando al presidente tuerto decir que es miembro de la organización Serpiente Humana, dijo Hwang en voz baja, apretando los dientes esperando. Escuché en ese momento los ojos de los trabajadores que, fotopesados y cautelosos, se pusieron rojos. Esa maldita marca de serpiente los había atormentado durante años, todas las noches. Todos están envueltos alrededor de ellos como gusanos en el tarso. Ahora finalmente ha llegado el momento de la venganza. Manos de todos se extendieron detrás de ellos y apareció espadachines en sus manos, cuchillos de sandía. El sonido de matar se elevó hasta el presumido tuerto de hace un momento. Tuerto, hoy te mataré. Tuerto, que acababa de tener una expresión de suficiencia en su rostro, ahora estaba muerto de miedo. Miró a Hwakian, que corría hacia él como un oso violento. Y se odió a sí mismo por no tener dos piernas extra. Hwakian, ¿no tienes realmente miedo de que la organización Serpiente Humana venga tras ti? Un ojo cojeó hacia atrás y huyó. Mientras le gritaba a Hwakian, tengo miedo de tu abuela. La gente de Evil Union, que había encontrado refugio en la distancia, ahora se miraban unos a otros con incredulidad. Al mirar a un ojo que parecía como si su vida estuviera en peligro en todo momento. La multitud parecía desconcertada. ¿Deberíamos ir a ayudar al presidente?, preguntó un hombre a la docena de compañeros reunidos. Salve. El presidente es tan amable con nosotros como una montaña. Aunque normalmente nos deja caminar delante de todo el trabajo sucio y las cosas peligrosas. Y de vez en cuando regañaba a los hermanos e incluso mataba en un abrir y cerrar de ojos. pero creo que deberíamos intervenir y enviarte a ti primero. Nosotros te seguiremos.
Otro hombre dijo lentamente con una mirada solemne en su rostro mientras le daba unas palmaditas en el hombro al hombre que había hecho la pregunta. No importa. De repente pienso que está bien. El hombre que había hecho la pregunta escuchó sus palabras. Con un pequeño pensamiento en su cabeza. Se dio cuenta de que esto era cierto. Luego se sentó en silencio en el suelo. Observando a un ojo siendo perseguido por Hwakian. Malditos. El viejo los alimenta a todos regularmente. Esto es lo que me haces cuando sobreviva. Matarlos a todos y arrojarlos al mar para alimentar a los tiburones. Tuerto observó cómo el grupo de hombres que normalmente hacían lo que les decían ahora se encogían de miedo en la distancia. Simplemente viéndose a sí mismos siendo perseguidos y asesinados rápidamente. Rugiendo con furia loca. Detrás de una cobertura distante. El joven que acababa de ofrecerse a salvar a un ojo recorrió con la mirada a su alrededor. Tomando un rifle del suelo. Habló con los demás. No vamos a dejarlo regresar ileso ahora. Sus palabras recibieron instantáneamente el apoyo de todos los demás. Se quitaron las camisas blancas. Tomaron un palo de madera y lo colgaron en el aire. Luego. Decenas de hombres apuntaron a un ojo. Armas en mano. Mientras existiera la más mínima posibilidad de que escapara con vida. Dispararían instantáneamente. La figura de Hwakian se acercó gradualmente. Con una sonrisa feroz en su rostro. El Fang Tianhua en su mano apuntaba a un ojo. Y agitó su alabarda directamente hacia él con fiereza. Todo el cuerpo de Tuerto una vez más puso todas sus fuerzas en un giro de burro hacia el frente. Apenas logró esquivar el ataque de Hwakian. Sin embargo, Fang Tianzan de Hwakian le hizo un corte profundo en el cuerpo. Presidente Hwakian. Podemos negociar totalmente. Puedo formar una alianza contigo y compartir esta isla. Un ojo le gritó a Hwakian de manera desordenada. Sin poder siquiera preocuparse por las heridas en su cuerpo. Escuchar las palabras suplicantes de un ojo. Así como su actitud suavizada. El rostro de Hwakian mostraba una mirada despiadada mientras decía en voz alta. La Osi habla sobre las piernas de tu abuela. Y compartir el mundo. Hwakian una vez más voló con una alabarda hacia un ojo para matarlo. Un ojo esquivó sin esfuerzo el ataque de Hwakian. Solo para que apareciera una herida profunda hasta los huesos en su brazo. Vamos. Hijo de puta. Me dejaste matarte. ¿Qué tal si tomo tu tableta espiritual después de tu muerte y definitivamente compartiré el mundo contigo? El rostro de un ojo estaba pálido y ya había una mirada de desesperación en sus ojos que no podía ocultar. De repente. La mano de un ojo tocó su cintura y una expresión feroz apareció en su rostro mientras rugía. Hwakian. Me has obligado a hacer esto. Cuando bajes. No digas que yo. Un ojo. No te di una oportunidad. Un ojo sacó un mini revólver de su cintura y apuntó directamente a Hwakian. Originalmente se trataba de un arma asesina que el propio un ojo había estado escondiendo. Después de haber gastado mucho dinero para construirla y que solo podía usar una vez. Lo había estado guardando para ese enviado y parecía que tendría que usarlo primero en Hwakian. Un ojo sacó un revólver en miniatura de su cinturón. Probablemente del tamaño de su dedo meñique. Pero estos se habían hecho especialmente con un gran costo para él. Para poder matar astutamente a alguien sin llamar la atención. Originalmente. Un ojo había querido guardárselo para el enviado. Matar al otro hombre directamente cuando fuera tomado por sorpresa. Ahora bien. Si no lo sacaba y lo usaba. Él mismo estaría muerto. Hwakian. Que sostenía una alabarda de dibujo Fangtian. Vio a Guanai sacar un pequeño revólver. El ceño áspero se frunció levemente y una mirada de inquietud surgió dentro de él. Este pequeño artilugio. Podría matar. Pero el rostro de Hwakian no mostraba el más mínimo miedo mientras solo miraba a Guanai. Aparte de eso. Hwakian confiaba en poder esquivar en la otra dirección una fracción de segundo antes de que Guanai disparara.
Incluso si le dispararon, no había forma de que lo mataran directamente. Si él mismo no podía morir, sería en virtud de la misteriosa identidad del hermano Matthew. Solo con la fuerza que estaba mostrando ahora, Hwakian creía que no podía morir. Tuerto. Dispara si tienes agallas. Hijo de puta. Hwakian todavía caminaba hacia un ojo paso a paso. Excepto que los músculos sobre sus piernas estaban tensos. Listo para saltar a un lado para esquivar el ataque. Hwakian. ¿Realmente quieres pelear conmigo hasta la muerte? ¿De qué te servirá? Un ojo vio que Hwakian en realidad no tenía el más mínimo miedo al arma en su mano. En cambio, todavía se acercaba lentamente paso a paso. Una mirada maníaca apareció en su rostro mientras observaba a los jóvenes detrás de Hwakian levantar sus armas uno por uno. Ya sea que haya matado a Hwakian o yo no, estaba destinado a morir. El tuerto que solía estar lleno de dominio ahora era tan minucioso como un loco desesperado. Lo vi bien. Ese realmente es el presidente de Evil Union. Guanai. No puede ser. Correcto. En realidad, fue obligado a llegar a este punto por el Sindicato de Trabajadores de Energía. De ahora en adelante, solo el Power Workers Union y el Evisel Union serán los únicos en la cima de esta isla. Todas las personas escondidas en la oscuridad observaron la apariencia maníaca de un ojo y su palma temblorosa. También miraron detrás de ellos a los cientos de miembros del malvado sindicato que ya habían activado el seguro de sus armas. Pero la dirección a la que apuntaban no era su enemigo. En cambio, era su antiguo jefe. Un ojo. No se atrevieron a dejar que un ojo sobreviviera. De lo contrario, ninguno de ellos pasaría un buen rato en otoño. En ese caso, tenían que dejarlo ir a este hermano mayor. Al diablo con eso. Cuando llega el momento, no les importa cambiar su vida a otra isla. O si se unen a alguno de los dos sindicatos, Evisel y Power Workers, todavía podría vivir en paz. Incluso podrían ir y unirse a la oficina del inspector y unirse a una capa de soldados oficiales. Mirando a Hwakian que se acercaba gradualmente. Y la alabarda de Fang Tianhua que arrastraba un rasguño en el suelo. La desesperación y la crueldad llenaron uno de los ojos restantes de Guanai. Hwakian. Ya que no quieres que viva, morirás conmigo. El dedo algo tembloroso de tuerto rápidamente tocó el gatillo de la pequeña mini pistola. Incluso si tuviera que morir, se llevaría a una persona con él. Estallido. Sonó un disparador ensordecedor. El cuerpo de un ojo se puso violentamente rígido. Hwakian también se congeló y rápidamente tocó su cuerpo. Fue solo después de asegurarse de que no le pasaba nada que dejó escapar un suspiro de alivio. Abuela. Me asusté muchísimo. Los ojos de tuerto se llenaron de una mirada increíble. Su cuello intentó, con cierta renuencia, girar hacia atrás. Una de las cosas más importantes que no esperaba en su vida era esta. Que sería asesinado por los hombres que consideraban herramientas. El hombre que antes se había ofrecido a salvar a un ojo se encontró con la mirada sorprendida de su compañero. Con calma recuperó su arma de fuego y sopló el tenue humo blanco que se elevaba de ella. Mirando la mirada sorprendida de sus compañeros, dijo con sospecha: ¿No van a matar a ustedes también? Las personas a su alrededor escucharon sus palabras, pero por un momento no supieron qué decir. Sin embargo, incluso si un ojo no hubiera sido asesinado por él, entonces él y los demás ciertamente no cuadrarían con un ojo ni se irían. Desde lejos, Hwakian vio que el cuerpo de un ojo se ponía rígido. Luego cayó al suelo con estrépito. Hwakian dejó a un lado la alabarda de su Fang Tianhua y rápidamente llegó al lado de un ojo. La fuerte fuerza de su brazo hizo trizas la ropa de un ojo. Los ojos de Hwakian escanearon rápidamente y finalmente vieron lo único que quería ver. La marca del hombre serpiente. Presidente. Ya casi está lleno.
Un joven del sindicato de trabajadores del poder se acercó a Hwa-Kian y le susurró. Bien. Este tipo. Tengan cuidado con él. Hwa-Kian respiró hondo y dejó de mirar a un ojo que ya no respiraba en el suelo. Creía que de la misma manera que sus hermanos pequeños manejaron la situación, él también la apoyaría. El odio de todos hacia la organización Serpiente Humana no era menor que el suyo. Se acercó a los secuaces restantes de Evil Union delante de él y miró a los chicos agachados en el suelo con las manos en la cabeza. Hermano Matthew. ¿Qué te parece? Los ojos de Hwa-Kian miraron hacia Matthew, que ya había llegado a su lado. Simplemente hay escasez de trabajadores en los muelles. Así que aceptémoslos. Al escuchar las palabras de Matthew, el rostro de Hwa-Kian instantáneamente mostró una expresión de consternación. Si van a trabajar como jornaleros, nuestros hermanos no se quedarán entonces sin trabajo. Matthew perdió la sonrisa por un momento y finalmente habló. Hermano Kian. ¿A qué miembros del sindicato ve venir a trabajar? Se trata de unas pocas capas externas que funcionan y solo tienen que pagar una cantidad exigua. Y sobre los hermanos. Tengo otro arreglo para más tarde. Hwa-Kian asintió obedientemente. Ahora había encontrado su propio uso. El propio cerebro no era tan bueno como el de Matthew. Más que una calculadora. Era menos de una centésima parte de Sang-san. La única utilidad que tenía ahora podría ser su aparente autoridad y este tendón de carne. Simplemente bébete y trabaja en los muelles. A la mierda el escalón superior de la dirección de desarrollo. Solo sigue a Maureen. A partir de hoy, todos ustedes serán nuestros trabajadores. 200 monedas de hoja de arce al mes. Comida y alojamiento incluidos. Sistema de trabajo 996. Matthew se acercó al grupo de personas y pronunció sus palabras en voz baja. Para Matthew, estas 200 monedas de hoja de arce eran un cuidado humano para estos tipos llenos de pecado. De lo contrario, Matthew habría querido simplemente descartar el sistema de trabajo 007. Un sistema de trabajo flexible todos los días. Trabajando directamente las 24 horas del día sin descanso. Una semana solo requeriría trabajar apenas 7 días. ¿De qué estás hablando? Todos somos la columna vertebral de Evil Union. ¿Quieres que seamos trabajadores? Un tipo que originalmente estaba en cuclillas entre la multitud instantáneamente se volvió reacio después de escuchar las palabras de Matthew. Se levantó directamente y le dijo en voz alta a Matthew. Había visto el estado de esos operarios en los muelles occidentales cuando estaban trabajando antes. Las cajas de mercancías pesadas eran tan interminables que no se podían mover. Todos ellos solo podían dormir 2 o 3 horas al día. Al ver a este hombre ponerse de pie, la mirada de Matthew recorrió y habló. ¿Hay alguien más que piense lo mismo que él? Puedes decirlo para que podamos discutirlo. El tono de Matthew tenía un significado gentil. Era como si pudiera simplemente ponerse de pie y no tener que hacer el trabajo duro. Hizo que un grupo de chicos en cuclillas en el suelo revolotearan. Podría ser que ponerse de pie realmente pudiera salvarlos de tener que hacer un trabajo duro. Pero los que podían seguir con vida aquí eran todos un montón de viejos zorros. Al final, ninguno de ellos se levantó. Y el hombre era el único que estaba de pie en toda la habitación. Había una fuerte mirada de orgullo y desdén en la mirada del hombre. Un montón de tipos acobardados. ¡Qué vergüenza! Tantas personas en realidad ni siquiera pudieron reunir el coraje para negarse. Este grupo de muchachos solo pudo hacer el trabajo duro. Matthew miró a las otras personas que no se movían y su tono se fue enfriando gradualmente. Como nadie tiene más opiniones, entonces agáchate correctamente. Ve y envía a este que no está dispuesto a su jefe. Bien. Recuerda dejarlo ir y cuidar él mismo del tiburón. Los ojos de Matthew estaban todos helados. Lo que hizo que la multitud presente temblara por sí sola. Una mirada de robo y conmoción brillante en sus ojos. No esperaban que Matthew, que acababa de tener un rostro amable,
se hubiera transformado tan rápido. Cuando los dos hombres fuertes escucharon las palabras de Matthew, se acercaron directamente al hombre y lo agarraron. Espera. No dijiste que todo era negociable. No cumples tu palabra. El hombre miró a Matthew con cara de miedo y siseó enojado. Sí. Su muerte es buena para la negociación. Ustedes dos. La mirada de Matthew se dirigió a los dos hombres fuertes que sostenían al hombre. Déjalo morir como quiera después. Pero no pierdas demasiado tiempo. Ustedes lo ayudan a elegir cuando es importante. Sí. Vicepresidenta Maureen. Los dos hombres arrastraron al hombre agotado a lo lejos. Entre ellos se podía escuchar débiles susurros de los dos hombres. Que me jodan. El vicepresidente Matthew en realidad tiene un lado tan aterrador. Mira tu cara de cobarde. El vicepresidente Matthew es uno de los nuestros. Le tienes miedo a una gallina. Entonces, ¿por qué te tiemblan las piernas? No puedo trabajar demasiado estos días. Las dos personas pensaron que estaban hablando en voz baja. Pero Matthew, el patriarca, los escuchó con atención. Una sonrisa brillante en los ojos de Matthew. Estos dos tigres. Están todos seguros de que quieren hacer el trabajo duro. Es muy agotador. Matthew miró a las pocas personas frente a él y decidió crear otra personalidad ligeramente para sí mismo. Ese era el tigre sonriente. Aunque había cambiado su apariencia, tanto sus acciones como su personalidad no cambiarían en lo más mínimo. Sería fácil para la gente analizar su verdadera identidad. En este mundo, solo había una persona que practicaba tanto la medicina como las artes marciales. Y también era muy fuerte. La única persona que le vino a la mente fue Matthew. El récord de batalla que Matthew había superado era simplemente demasiado deslumbrante. Lo primero que les vino a la mente a todos cuando oyeron hablar de un practicante dual de medicina y artes marciales fue Matthew. Al mirar el rostro sonriente de Matthew, todos los que estaban en cuclillas en el suelo se estremecieron al unísono. No tenemos miedo al sufrimiento. Bájalos a todos y empieza a trabajar esta noche. Matthew miró a los hombres corpulentos detrás de él y ordenó en voz baja. Sí. Los hombres que originalmente se habían enfrentado a Matthew con una gran sonrisa ahora eran tan respetuosos como pequeños gatos. Al principio, pensaron que el vicepresidente Matthew era una persona muy amable. Pero ahora vieron que Matthew en realidad tenía un lado tan frío. Incluso los hombres corpulentos se habían vuelto más sumisos. Tenían miedo de que si alguien hacía enojar al vicepresidente Matthew, lo matarían y lo arrojarían al mar para cuidar a los tiburones. Deténganse. Deténganse. Todos deben de pelear. Todos somos de una isla. Pelear y matar daña la paz. ¿Qué tal si todos me dan una cara a mí? Aschang Yuan Longjilla la Unión Abisal. Justo cuando Matthew planeaba recuperar a su gente primero, una voz apresurada sonó desde lejos. La Unión Abisal en el muelle oriental había llegado. Solo vio a Ryuichi Uemoto, quien estaba vestido con un aire refinado. Corriendo rápidamente, jadeando, les dijo a todos. Todos. Dejen de pelear. Hwakian miró a Chang Yuan Ryuichi, que estaba jadeando y con las manos en las rodillas. Sus ojos miraron hacia Matthew y dijeron en voz baja. Este hombre es el presidente de la Unión Abisal. El tigre sonriente y hastiado. Uemoto Ryuichi. Parece que ha venido a persuadir a la pelea. Matthew miró a Hwakian con una mirada ligeramente sorprendida. Como si estuviera sorprendido. No esperaba que Hwakian realmente pensara. Hwakian vio la extraña mirada en los ojos de Matthew y se puso ansioso. Hermano Larson. ¿Qué clase de mirada es esa? Hermano Qian. Solo suspiro porque te estás volviendo más inteligente cada día. Si esto continúa, no podré alcanzarte en el futuro. Ja 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 ja. No tanto. Hermano Matthew. Siempre serás el vicepresidente del Power Workers Union.
al mirar a Hwakian, que se rascaba la cabeza directamente y se reía. Matthew no pudo evitar suspirar. Efectivamente, no se había realizado ni un solo cambio. También podrías levantar la cabeza primero. Matthew miró a Ryuichi Uemoto, quien todavía estaba jadeando y creando la apariencia de que acababa de correr con todas sus fuerzas cuando lo supo. Oh. Yo digo que ustedes se detengan primero. Uemoto Ryuichi levantó la vista y sus últimas palabras fueron retenidas directamente en su garganta. Era como si hubiera algo en su garganta que no podía entrar ni salir. Lo que llamó su atención fue un grupo de hombres fuertes con pistolas en la mano y rostros feroces. Y frente a los hombres corpulentos, en realidad había un grupo de hombres agachados en el suelo con las manos en la cabeza. ¿Dónde está ese tuerto? Al escuchar la pregunta de Uemoto Ryuichi, el delgado dedo de Matthew señaló los cadáveres en la distancia. No. ¿Qué quieres? La mirada de Uemoto Ryuichi miró el cadáver en la distancia, aunque solo lo había visto desde lejos. Uemoto Ryuichi podía estar seguro de que era un ojo. ¿Qué pasa con la unión malvada? La mirada de Uemoto Ryuichi se dirigió de forma autónoma a uno de los bien educados agachados no muy lejos, sin el más mínimo indicio de irritación o resentimiento. Preguntó suavemente tragando. ¿No estás mirando? Al escuchar la respuesta precisa de Matthew, una mirada de incredulidad apareció en los ojos de Uemoto Ryuichi. El poder de la unión del mal era tal que incluso si se desplegara la totalidad de su propia unión abisal, incluso con toda la fuerza de la unión abisal, solo sería una división 50/50. Y desde lejos, solo había oído una ráfaga de disparos, que cesó rápidamente. Este grupo de chicos no es la fuerza más débil. ¿De dónde conseguir una fuerza tan poderosa? Ryuichi Uemoto sintió como si su fe estuviera a punto de colapsar. ¿Cómo podría pensar en eso? Cuando uno por uno, los hombres fuertes del Sindicato de Trabajadores de Energía supieron que un ojo era de la organización Serpiente Humana, automáticamente dividieron a todos los malvados sindicalistas en el campo de la organización Serpiente Humana. Mientras uno por uno, los hombres fuertes con ojos rojos, hachas, machetes y demás se apresuraban locamente hacia ellos mismos. Ningún miembro de Evil Union se atrevió a quedarse quieto y continuar el tiroteo. En cambio, uno por uno, dejaron caer las armas de fuego en sus manos y simplemente sacaron las piernas y corrieron. Entonces, Presidente Ryuichi Uemoto de la Unión Abisal, ha venido a nosotros. ¿Qué es exactamente lo que deseas hacer? El tono de Matthew gradualmente se volvió más frío. Las expresiones de los hombres corpulentos que los rodeaban una vez más se volvieron cautelosas. Se acabó. Había vuelto a aparecer el helado vicepresidente Matthew. Uemoto Ryuichi miró a los hombres corpulentos cuyos ojos gradualmente se volvieron crueles y por dentro sintió el deseo de llorar sin lágrimas. Él mismo había pedido antes a todos que se escondieran detrás para disfrazarse de persuasor. Él fue el único que tomó la delantera y salió corriendo. Está bien. Es solo que me enteré de la pelea de hoy. Como miembro de la isla, naturalmente es mi deber venir y persuadir a la lucha. Como ya no hay más peleas, me iré. El tuerto muerto probablemente maldijo en voz baja cuando escuchó las palabras de Ryuichi Uemoto. Eres genial. Eres noble. No vas a tener una guerra después de que yo muera. Una sonrisa intrigante apareció en el rostro de Matthew mientras hablaba. Presidente Uemoto Ryuichi, ya que está aquí, no se apresure a irse. Evite que otros hablen sobre mi sindicato de trabajo forzado. Mala hospitalidad. Frialdad hacia el presidente Uemoto Ryuichi. No. 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 Este señor es demasiado educado. Todavía quedan asuntos que tratar en los muelles hoy. En otro momento. Algún otro día Ryuichi definitivamente vendrá a hacer las paces. Entonces el presidente Ryuichi Uemoto debe tener cuidado en su camino de regreso. Está tan oscuro ahora.
No te caigas mientras caminas. Matthew alarmantemente y le dio unas palmaditas en el hombro a Uemoto Ryuichi mientras le decía. Seguro, seguro. Uemoto Ryuichi soltó una risa seca y luego, vacilante, se dio la vuelta y se alejó. Al regresar rápidamente a los bosques distantes, el rostro de Chang-Yuan Ryuichi era incomparablemente sombrío. Jefe. Regresaremos ahora. Uno de los hermanos menores de la Unión Abisal miró a Uemoto Ryuichi y preguntó en voz baja. ¿Qué más? ¿Todavía vas a empezar una guerra con alguien? Justo ahora. Había observado a Uemoto Ryuichi. El sindicato de trabajadores de la energía no sufrió muchos daños. Y su moral estaba ahora en un nivel alto. Si subieran allí en este momento, sería como buscar mierda. Vuelve conmigo primero. Hablaremos del resto más tarde. Ryuichi Uemoto ahora solo quería regresar rápidamente con su gente. Luego muerde un trozo de carne del poder que un ojo y la unión malvada habían estado operando durante años. Él mismo había perdido tanta cara esta vez que no podía dejarlo pasar. Ver desde la miserable espalda de Chang-Yuan Longyi. Hwa Qian se volvió hacia Matthew y le preguntó. ¿Dejar ir a este tipo? Bueno. Incluso si vamos y los dejamos atrás, el costo no será pequeño. Hay mucha gente escondida en el bosque detrás de él. Y los hermanos no están en buena forma en este momento. No es adecuado ir a la guerra. Hwa Qian se acercó y les gritó a los hombres corpulentos detrás de él. Uno por uno. ¿Por qué sigues ahí parado? Date prisa y ponte a trabajar. Uno por uno. Los hombres fuertes escoltaron una vez más a los cautivos. Y Matthew y Hwa Qian asumieron las funciones de los constructores. Unión malvada de Westside Dogs. Basura. El enviado golpeó ferozmente la mesa. No había esperado que ese tuerto punk simplemente muriera y se involucrara. Ahora todos en la cima de toda la isla sabían sobre Evil Union en el muelle oeste. En realidad, era la organización Serpiente Humana. La razón principal por la que todos temían a la organización Serpiente Humana era por su misterio y poder. Pero ahora, después de la exposición del muelle oeste como el poder de la organización Serpiente Humana, aunque todos tenían miedo de la organización Serpiente Humana, el misterio de la organización Serpiente Humana había desaparecido de sus corazones. Mientras sientan que tienen el poder de derrotar a la organización Serpiente Humana, definitivamente lucharán hasta la muerte. Tan pronto como sientan que tienen el poder de derrotar a la organización Serpiente Humana, definitivamente atacarán a la organización sin miedo a la muerte. Quería arrancarse un trozo de carne del cuerpo con un mordisco. El enviado estaba vestido con una capa verde oscura y tenía una máscara de hombre serpiente en la cara. Ahora parecía sombrío e inseguro bajo la máscara. Y pensaba frenéticamente en contramedidas. Si tuvieras que sentarte y esperar solo. Luego espere a que la noticia llegue a la organización. Su propia posición como enviado especial definitivamente tendría que ser sacudida. Incluso sería destituido de su cargo de enviado. Para entonces, ya no tendría el cargo de enviado para disuadir. Aquellas personas que le guardaban rencor definitivamente no dejarían pasar esta oportunidad. Simplemente vendrían y se destrozarían. Así es. La mejor manera ahora es exterminar los muelles. Utilice los nombres de todas las personas en el muelle para responder ante la organización. Solo entonces se podrá tener un paso de respiro. Pero en este momento simplemente no tenía la mano de obra que pudiera utilizar. Había llegado en ese momento sabiendo que un ojo hacía tiempo que había formado un equipo. No le había pedido a nadie que viniera y lo siguiera en absoluto. Pero ahora había tanta gente en la malvada pandilla que un ojo había reunido. Los que murieron, los que fueron capturados y los que huyeron no volverían a servirle. Seguramente no volverían a servirse a sí mismos. Por el momento, parecía que incluso para él mismo tendría que encontrar aliados. La mirada del enviado se volvió hacia el este. Los ojos bajo la máscara eran siniestros y despiadados. El trabajador de Ebisel vio la escena esta noche.
Ese Ryuichi Uemoto todavía podrá dormir. Las palabras del enviado de la organización Serpiente Humana habían impactado a Ryuichi Uemoto. En ese momento, se encontró de regreso en el muelle con sus hombres. Pero no podía descansar en absoluto. Yacía en la cama, dando vueltas y vueltas, pero sin poder dormir. La escena que había visto durante la noche volvió a su mente una y otra vez. En la mente de Ryuichi Uemoto. Si mató a un ojo en la isla, entonces definitivamente podrías dominar completamente la isla. Pero ahora, no solo no logró matar a un ojo, sino que el lado norte de la isla, que no era ninguna amenaza, tampoco lo era. En cambio, el muelle norte, que no representaba ninguna amenaza, se levantó. Después de pensarlo un poco, Ryuichi Uemoto se sentó con impaciencia. ¿A alguien? Llame a los exploradores para esta noche. Ryuichi Uemoto gritó a la puerta, recogiendo una capa y cubriendo el cuerpo con ella. Si uno miraba de cerca podía ver el delgado cuerpo de Uemoto Ryuichi. Estaba cubierto de músculos tras músculos. Si la gente de la isla lo viera, quedarían absolutamente asombrados de inmediato. Porque todos los rumores sobre Ryuichi Uemoto en la isla decían que estaba muy delgado y débil. Sin embargo, era muy sabio como persona y todos pudieron ensayar la posición del jefe de la Unión Abisal. Esto ha llevado a que muchas personas tengan malos pensamientos sobre Ryuichi Uemoto. A lo largo de los años, Uemoto Ryuichi ha sido asesinado no por 100 sino también por 80. Solo aquellos que murieron pudieron ver en este momento su verdadero poder. Presidente. Un explorador entró desde afuera y se arrodilló respetuosamente frente a Ryuichi Uemoto. Él era quien se había mezclado con el grupo de ratas en la oscuridad la noche anterior. Fue testigo de todo lo que había sucedido en su totalidad. Cuéntanos con atención lo que pasó ayer. Había una luz fría escondida en la mirada de Uemoto Ryuichi. Ayer por la noche, el malvado presidente del sindicato, Wanai, llevó a millas de miembros a atacar al Power Workers Union. Pero fue como si la gente del sindicato de trabajadores de energía lo hubiera adivinado de antemano. Inmediatamente, prepararon una emboscada en medio de la arboleda, no lejos del muelle. Y la Evil Union fue emboscada directa e indefensa por el otro lado, lo que provocó muchas bajas. La mirada de desprecio en los ojos de Uemoto Ryuichi disminuyó gradualmente. En otras palabras, no destruyeron la unión del mal de frente en absoluto. Sí. Las palabras de sus subordinados hicieron que la molestia dentro de Uemoto Ryuichi disminuyera gradualmente. La presión que originalmente le ejerció Matthew también disminuyó gradualmente, permitiéndole finalmente dar un suspiro de alivio. Ustedes vayan y exploren de dónde vino ese tipo mañana. Quiero obtener toda su información antes de que oscurezca mañana. La mirada de Uemoto Ryuichi se dirigió a sus subordinados frente a él. Una fuerte presión presionó ferozmente sobre el cuerpo del subordinado. Sí. Presidente. El subordinado se retiró con sus exploradores. Chang Yuan Ryuichi, por otro lado, estaba acostado en su cama. Todo su cuerpo un poco más cómodo. Sin embargo, la sensación de misterio y la presión sobre el cuerpo de Matthew en su mente no habían disminuido en lo más mínimo. El poder de Matthew hizo que Chang Yuan Ryuichi simplemente fuera así de confusión. Parece que mañana tendremos que seguir realizando pruebas para encontrar una respuesta. Chang Yuan Longyi suspiró larga y silenciosamente. La fuerza de Matthew era algo que Ryuichi Uemoto tenía que saber. Un enemigo oculto era mucho más aterrador que un enemigo a la vista. Una cadena de aviones ya se estaba formando en la mente de Uemoto Ryuichi. No creía que un chico que acababa de llegar hace menos de un mes. No creía que un chico que acababa de llegar hace menos de un mes pudiera detenerse. Incluso el viejo maestro de la isla en primer lugar. Fue una pena que dejara escapar a esa perra. Pensando en ello, Chang Yuan Ryuichi sacudió la cabeza violentamente, alejando este pensamiento completamente de su mente.
El viejo señor de la isla había muerto de una enfermedad natural y no tenía absolutamente nada que ver consigo mismo. Justo cuando Uemoto Ryuichi se cubrió con la manta y tenía intención de dormir, una voz un tanto estridente y burlona resonó desde el interior de la casa. Uemoto Ryuichi, el presidente de la Unión Abisal. El rumoreado tigre sonriente. Un gran enemigo está cerca y todavía puedes dormir. Al escuchar este sonido espeluznante, el rostro de Ryuichi Uemoto, que yacía en la cama, cambió de repente. Su mano se giró hacia su derecha, donde había un compartimento oculto con un arma en su interior. No te emociones. La voz sonó de nuevo y la mano de Ryuichi Uemoto fue presionada con fuerza directamente sobre la cama. Sintiendo la enorme fuerza proveniente de su muñeca, el rostro de Ryuichi Uemoto cambió abruptamente. La escena originalmente oscura en la habitación se ilumina con luces. La muñeca de Ryuichi Uemoto, que había estado sujeta con firmeza, se aflojó de repente. Con cara cautelosa, se frotó la muñeca y miró la figura frente a la puerta. El enviado de la organización Serpiente Humana, vestido con una capa negra, se dio la vuelta lentamente. Debajo de la máscara había ojos color turquesa, de sangre fría y despiadada. Esta fue la primera impresión que esos ojos le dieron a Ryuichi Uemoto. ¿Quién es su excelencia? No es muy educado irrumpir en mi unión abisal a altas horas de la noche. Uemoto Ryuichi miró al enviado serpiente humana que estaba de pie en silencio y preguntó con voz profunda, ya que este último no se suicidó inmediatamente. Significaba que todavía debía tener algún valor además de utilidad. Y según la fuerza del enviado serpiente humana, Uemoto Ryuichi era como un pollo sin poder. Ahora solo podía descubrir qué estaba realmente haciendo su oponente, para obtener el máximo beneficio y seguridad. Realmente no me conoces. El enviado de la serpiente humana miró a Uemoto Ryuichi, que parecía no reconocerse a sí mismo, y dijo en voz baja. Su voz hizo que el rostro de Uemoto Ryuichi se endureciera. Un hombre de la organización Serpiente Humana. Si sabes eso, ¿por qué me preguntas? Qué interesante. Uemoto Ryuichi podía sentir la expresión de burla en su rostro a través de esa máscara. La visita de su excelencia a mi unión abisal a altas horas de la noche. ¿Cuál es exactamente su asunto? Si quieres matarme, Uemoto Ryuichi, naturalmente no puedo resistirme. Así que sé mi invitado. Sonido metálico. Se escucha el sonido de una espada saliendo del cuerpo. Uemoto Ryuichi sacó la hoja corta de lo profundo de la cama y la colocó frente a su cuerpo. Toda la persona extiende las manos directamente, incluso entrecerrando ligeramente los ojos. Era como si un hombre que se enfrentaba a la muerte la estaba esperando en silencio. Claramente adivinaste que como no te maté al principio, no te mataría ahora. Obviamente tienes miedo a la muerte. Pero ¿por qué sigues fingiendo serlo? El espíritu de ver aparentemente la muerte como muerte. Las palabras del enviado fueron frívolas y mordaces. Era como si estuviera contando capa tras capa sobre el disfraz de Ryuichi Uemoto. Bueno, no me voy a molestar en seguir diciendo tonterías contigo. Simplemente vaya directo al grano. Y no vuelvas a mostrar ese disfraz o te mataré de inmediato. El rostro de Uemoto Ryuichi cambió ligeramente y ya no siguió mirando a la muerte a los ojos. En cambio, se puso un par de anteojos de montura plana y toda su persona parecía un presidente de negocios. Entonces adelante. Yo. El pequeño presidente. ¿De qué te sirve a ti o a la organización Serpiente Humana? El enviado sacó un mapa detrás de él de la isla debajo de ellos. Vi el mapa topográfico del Sindicato de Trabajadores de la Fuerza al norte. Tienen el mar por 3 lados y solo una salida detrás de ellos para retirarse. Ya deberías saber mis intenciones. El dedo del enviado tocando la parte superior del mapa topográfico. Se dibujó un círculo en el muelle hacia el norte y su mirada se dirigió una vez más a Ryuichi Uemoto. ¿Qué quieres decir con eso? Estoy en el mismo barco que mis hermanos en los muelles del norte.
Uemoto Ryuichi estaba a punto de decir algo con voz apasionada. Pero vio el aura verde en los ojos del enviado de la organización Serpiente Humana parpadear nuevamente. Se tragó apresuradamente las palabras que ya se habían dicho en general y las dijo en silencio. Esto. Hay que añadirlo. Una mirada despiadada pasó por los ojos del enviado de la Serpiente Humana. Y luego dijo con una sonrisa. Bien. A la mañana siguiente. Matthew se despertó temprano para tomar un poco de brisa en el muelle. La fresca brisa del mar aclaró la mente de las personas que estaban confundidas. Aunque Matthew estaba lleno de energía. Era cómodo dejarse llevar por la brisa del mar. Buenos días. Hermano Matthew. ¿Por qué el vicepresidente Matthew se levanta tan temprano? La gente que iba y venía le dijo respetuosamente a Matthew. La batalla de ayer los había convencido más de Matthew. Algunos incluso gritaron que ya tenían la forma del hermano Matthew. En solo unos días de trabajo. El prestigio de Matthew casi alcanzó al de Hwakian. Que había trabajado tan duro durante tantos años. Bien. Todos han trabajado duro. Bueno. Trabajen duro y dejen que el hermano Qian les consiga una cuñada el próximo año. El grupo de personas hizo un puff y se fue y pasó a supervisar al grupo de trabajadores en el trabajo. De repente una barca volvió a atracar y de ella bajaron 2 hombres. Descargando a cualquiera. 10 monedas de arce por caja. Las palabras de los 2 hombres atrajeron instantáneamente la atención de todos en el muelle. Había un maestro dorado aquí. La tarifa habitual de descarga de 5 monedas de hoja de arce ya era muy rara. Esta vez había una moneda de 10 arce. ¿Qué tipo de productos? ¿Cuántas cajas? Algunos compraron fuegos artificiales. Hay 50 cajas en total. ¿Lo harás? Sí. Lo aceptaremos. Una voz ronca surgió de repente al lado de Matthew. Hwakian. Que estaba cubierta de sudor. Se acercó desde la distancia y miró a los 2 hombres. Abre la escotilla. Los 2 hombres fueron inmediatamente a abrir la escotilla. Matthew. Que estaba parado en la orilla. Sintió que algo no estaba del todo bien. Pero decidió observar un poco más y observar en silencio cómo uno de los trabajadores capturados se acercaba con cara de amargura. Levantaron cajas de madera que normalmente pensaban que eran solo para las clases bajas. Pero a medida que las cajas de mercancías se descargaban gradualmente, el ceño de Matthew se frunció ligeramente. Algunos de esos productos parecían pesados. Pero otros eran muy livianos. Naturalmente. Estas cosas no podían ser fuegos artificiales. Pero en términos generales, los fuegos artificiales eran algún tipo de arma de fuego. Pero aunque fueran armas de fuego, no podrían ser tan ligeras. De repente, se escuchó un arrepentido sonido de discusión entre la multitud de personas que transportaban mercancías en la distancia. La mirada de Matthew era un poco fría y luego simplemente desapareció. Con una amable sonrisa en su rostro. Caminó hacia el suelo. Claramente tengo 3.500 monedas Maple Leaf dentro de mi billetera. ¿Cómo es que solo quedan 500 aquí? El más delgado de los 2 hombres tenía una billetera en la mano. Con cara de enojo. Miró enojado a un hombre fuerte frente a él. Estás diciendo tonterías. Ni siquiera lo abrí cuando lo levanté. Me estás acusando injustamente. El hombre frente al hombre delgado tenía una expresión de agresión en su rostro mientras le gritaba en voz alta. Te estoy haciendo daño. Podría haberlo conseguido por 500 monedas de arce si hubiera estirado la mano. En cuanto a que te hice daño aquí por 3.000 monedas de arce. El hombre delgado se sonrojó fríamente y continuó mirando al hombre fuerte. Dices que no tomaste mi dinero. ¿Te atreves a quitarte la ropa y dejarnos registrarla? Si no te atreves, apúrate y devuélveme mis 3.000 monedas de hoja de arce. De lo contrario, no me culpes por entrar a la oficina del inspector para demandarte. Los hombres fuertes que los rodeaban vieron la convicción del flaco.
Las expresiones de justa indignación y el sentimiento de que sus hermanos habían sido acusados falsamente disminuyeron gradualmente en cada uno de sus rostros. Realmente robó algo. Pero no era propio de él hacer cosas por la gente en tiempos normales. El hombre fuerte que estaba en el medio del círculo vio que los rostros de los hermanos que lo rodeaban también revelaban gradualmente una mirada de sospecha. La irritación en su rostro se volvió aún más seria ya que no tenía dónde desahogar la ira reprimida en su interior. Él dijo que no fui yo. Nunca he robado nada. Lo que es mío es mío. Nunca tocaré lo que no es mío aunque muera de pobreza y hambre. ¿Por qué no me crees? Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.